Bueno, tenemos que entender aquí una primera cuestión. La primera es, eh, tanto en la primera obra de gracia como en la segunda obra de gracia, el Espíritu Santo hace cosas específicas. En la primera obra de gracia, la principal, el principal trabajo, ¿verdad? del Espíritu Santo es el nuevo nacimiento, el nacer del Espíritu, a lo que también llamamos regeneración, o también se le llama a eso santificación inicial. ¿Por qué? Porque nacemos a una vida en la que ya podemos vivir sin el pecado. No porque tengamos la capacidad natural de hacerlo, sino porque la gracia nos da la capacidad. Sin embargo, no es lo único que hace el Espíritu Santo. La otra cosa que la Biblia dice que el Espíritu Santo hace en ese momento es el sello con el Espíritu Santo. Somos sellados. Y la palabra sellado, o cuando la Biblia habla del sello del Espíritu Santo, eh, es literalmente lo que dice es marca. Es como, si lo queremos poner en un ejemplo más gráfico que podemos ver hoy en día, es como cuando al ganado se le pone la marca del fierro caliente. A eso se refiere. ¿Y qué significa cuando una vaca recibe esa marca? Que es propiedad del que le puso esa marca. Entonces, en el momento en el que somos sellados con el Espíritu Santo, que es en esa primera obra de gracia, en esa santificación inicial, en ese nuevo nacimiento, desde ese momento somos considerados propiedad de Dios. Somos considerados propiedad de Dios. A partir de ese momento, Dios nos da la capacidad, la gracia suficiente para que podamos resistir las tentaciones. O sea, para que no pequemos. Pero también, por eso el apóstol Juan, allá en Primera de Juan, les dice, ¿verdad? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero luego dice, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, ¿qué significa esto? Que cuando nosotros nacemos de nuevo, en esa regeneración, justificación y adopción, en esa primera obra de gracia, seguimos en una lucha constante e interna entre el Espíritu que ahora nos ha dado vida nueva y nos ha sellado y nos da gracia para que vivamos en santidad y lo que Santiago llama concupiscencia, nuestra concupiscencia. ¿Y qué es la concupiscencia? No es otra cosa más que el pecado original, es la tendencia que tenemos a hacer lo malo. Y entonces, en esa lucha entre la tendencia natural al pecado y esa nueva tendencia que hay en nosotros por el Espíritu a que no pequemos, entran en conflicto, entran en lucha y ahí va a depender de cada uno, ¿verdad? Si nos afianzamos en la fe y en la esperanza, en la gracia de Dios para vivir sin pecar, o si caemos en la tentación. Puede ser que por descuido, puede ser que por muchas cosas yo termine cayendo en pecado. Y ahí es donde el apóstol Juan dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Este, eh, él más adelante dice, ¿no? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, esa es la primera parte del proceso. Ese proceso, desde que yo nazco de nuevo, en la primera obra de gracia, y estoy en esa lucha constante entre la tendencia hacia el pecado y la tendencia hacia agradar a Dios, me debe llevar a un crecimiento constante en la gracia de Dios. Puede que peque, puede que caiga, pero no me alejo de Dios, ¿verdad? Me arrepiento, vengo, busco a Dios.
Pero no significa que yo me voy a quedar ahí todo el tiempo pecando y pecando, no. Ese proceso me debe llevar a crecer, a madurar, hasta que llegue un punto, pues, y aquí no hay un tiempo, ¿verdad? Puede ser muy pronto, puede ser muy tardado, depende de cada persona. Debe llegar un punto a que lleguemos a lo que Juan Wesley llamaba una crisis. Y en esa crisis nos demos cuenta de que necesitamos algo más. ¿Y qué es lo que necesitamos? Necesitamos el bautismo con el Espíritu Santo. Ese bautismo con el Espíritu Santo es lo que también llamamos entera santificación. Y en el momento en el que somos bautizados con el Espíritu Santo, en ese momento, la influencia que tenía el pecado sobre nosotros para inclinarnos, ¿verdad?, hacia el mal continuamente, queda, por así decirlo, desterrada de nuestro corazón. O sea, Él quita el poder que tenía el pecado sobre nosotros, esa influencia, lo quita el Espíritu Santo. ¿Por qué? Algunos teólogos nazarenos lo explican de esta manera. Es porque cuando somos llenos del Espíritu Santo, dicen estos teólogos nazarenos, lo que pasa es que en nuestro corazón hay un trono, dicen ellos. Hay un trono y en el momento en el que somos bautizados con el Espíritu Santo, yo, mi concupiscencia, mis deseos carnales, yo lo que hago es pararme, quitarme del trono de mi corazón y dejar que el Espíritu Santo se ponga en el trono. Entonces, al Él tomar el control de mi corazón, toda influencia del pecado queda desterrada del corazón. Y entonces, la lucha interna que había en mí entre mi tendencia a hacer lo bueno por el Espíritu que me selló como propiedad de Dios y mi tendencia a hacer lo malo por la naturaleza caída, pecaminosa que heredé por el pecado original, esa lucha termina. Y ahora dentro de mí solo queda la tendencia o el deseo de agradar a Dios, porque el Espíritu Santo toma el control completo de mi vida. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Significa que ya no puedo pecar? No, no significa eso. Significa que ya alcancé el fin de todas las cosas, ¿verdad? Y ya no hay nada más que pueda hacer. Tampoco significa eso. Lo que significa es que ahora yo tengo la posibilidad y la capacidad de vivir una vida de verdadera, completa devoción a Dios y completa consagración a Dios. ¿Por qué? Porque ya no hay una distracción en mi interior. Mi corazón ya no tiene esa distracción que lo lleva hacia el pecado, sino que ahora solo queda la influencia de Dios en mí. Sin embargo, esa influencia va a ser más fuerte en la medida en que yo tenga relación con Dios, en la medida en que yo busque a Dios, en la medida en que yo tenga una relación de dependencia de Dios. Si yo no sigo cultivando esa relación con Él, esa dependencia a Él, no es que vuelva a nacer en mí el pecado original, sino lo que va a pasar es lo que le pasó a Adán y Eva. La diferencia, decía un maestro acá cuando estudié en el seminario, nos decía, la diferencia entre el enteramente santificado y el que aún no ha sido enteramente santificado, decía él, es que el enteramente santificado, su lucha ya no está en el interior, su lucha está en el exterior. En otras palabras, ya no lucho contra la influencia del pecado en mí, pero ahora lucho con las tentaciones que vienen desde afuera hacia mí. Tentación como la tentación que enfrentó Adán y Eva primero, cuando la serpiente, ¿verdad? La tienta diciéndole con que te fue dicho, ¿no? Que si comieres de este árbol morirás. Desde ahí que empieza la tentación de Eva, después la tentación de Adán, cuando Eva le lleva el fruto a Adán para que coma, no fue una tentación, no fue una lucha interna que tuvo Adán y Eva como la que tenemos nosotros, fue una lucha
externa, la tentación vino de fuera. Para el enteramente santificado, la tentación va a venir de fuera también. Sin embargo, como viene de fuera, ahora el enteramente santificado está más capacitado para resistir la tentación, porque ya no es una lucha en su corazón, porque en su corazón solo reina el Espíritu de Dios. Sin embargo, si el enteramente santificado se confía, si el enteramente santificado deja de cultivar su dependencia de Dios, si el enteramente santificado comienza a sentirse intocable y que ya no necesita nada más que esperar, ¿verdad?, a que Cristo venga, lo que va a pasar es que la tentación que viene de fuera cada vez va a ser más difícil de resistir. Y en el momento en el que el enteramente santificado sucumbe ante la tentación, no es de que el pecado original vuelva a nacer en el corazón o se vuelva a meter como si fuera, no sé, un espíritu, ¿verdad? Es que lo que pasa es que lo que está haciendo el enteramente santificado es simple y sencillamente quitar voluntariamente al Espíritu Santo de su corazón, del trono, y sentarse él para dejar que la influencia del pecado, o que el pecado, más bien dicho, vuelva a tener influencia sobre su corazón. Si un hombre o mujer enteramente santificado llega a ese punto en el que vuelve a pecar dándole al pecado poder sobre su vida, ese hombre sigue teniendo el sello del Espíritu Santo y la promesa sigue siendo la misma. Sigue teniendo abogado para con el Padre. Pero también la Biblia lo dice en la propia primera de Juan, lo dice también en Hebreos 9, si no recuerdo mal, es el capítulo donde lo menciona, que difícilmente esa persona va a poder restaurarse, va a poder salvarse. No porque Dios no lo pueda salvar, sino porque cuando voluntariamente hacemos a un lado a Dios para dejar que el pecado vuelva a tener influencia sobre nosotros, es muy difícil que reconozcamos nuestro pecado y nuestro error. Y eso es lo que normalmente pasa, ¿verdad? O comúnmente pasa. Entonces, eh, ese es el proceso. Nunca en esta tierra vamos a estar libres de la posibilidad de caer. O sea, en esta tierra siempre vamos a tener la posibilidad latente de caer en pecado. Por eso es que la Biblia nos advierte, el que quiere estar firme, mire que no caiga. Por eso es que la Biblia nos advierte, eh, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. La Biblia lo constantemente nos está advirtiendo de que debemos cuidarnos. Dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. ¿Por qué? Porque aunque seamos enteramente santificados, si nos descuidamos, nos alejamos de Dios, podemos llegar al punto en el que voluntariamente hagamos a un lado al Espíritu de Dios para dejar que la influencia, dejar que el pecado, perdón, vuelva a tener influencia sobre nosotros. Esa persona sigue teniendo el sello del Espíritu Santo aún. Y una vez preguntaba un alumno del seminario, decía, entonces, ¿eso significa que se va a salvar porque tiene el sello del Espíritu Santo? Dice. Le digo, no necesariamente. Eso significa que Dios sabrá lo que va a hacer con él. En una ocasión escuchaba un ejemplo sobre esto, recordando otra vez el ejemplo de las vacas, ¿verdad? Que se les pone una marca, un fierro caliente, y preguntaba, este pastor preguntaba, ¿qué pasa si una vaca
que es propiedad de una persona, que está marcada con un fierro, con el sello de una persona, ¿qué pasa si esa vaca se va al monte? Se hace, cerrera, dicen acá, se hace salvaje, pues, y no hace caso, no viene, no obedece, y cuando se quiere agarrar la vaca se va y no se deja. ¿Qué pasa? Dice, ¿sigue siendo propiedad del que le puso el sello? Y pues sí, sigue siendo propiedad del que le puso el sello, ¿no? Y preguntaba él, ¿qué pasa entonces si si un dueño de esa vaca, de ese animal, le paga, dice, a alguien para que vaya y la traiga a la fuerza y la meta en el corral y la traiga a la fuerza? ¿Qué pasa? ¿Sigue siendo su vaca? Sí. Y decía él, así es Dios. Si puso el sello, somos propiedad suya. Y entonces, este, preguntaba esta persona, ¿eso significa entonces que no importa, nos vamos a salvar si tenemos el sello del Espíritu Santo? Y le contestaba el pastor, no necesariamente, porque ese dueño de esa vaca que estuvo en el cerro y que la tuvo que traer a fuerzas al corral, dice, él tiene dos opciones, o la deja en el corral para que ande con los otros animales de su propiedad. Esa es la primera opción. Pero dice, pero probablemente no lo haga. ¿Por qué? Porque es una vaca que ya se acostumbró a estar lejos. Y lo más probable es que vuelva a escaparse, vuelva a irse. Entonces, ¿qué es lo que se hace con esas vacas? Preguntaba ese pastor. Y lo que se hace es que van al matadero. ¿Para qué? En lugar de que esté lejos y en algún momento un animal la mate y que haya una pérdida, ¿qué es lo que hace el ranchero, el dueño de la vaca? La agarro, la llevo al matadero o la vendo. ¿Para qué? Para que quede una ganancia. Y entonces él decía, Dios es dueño. Si Él te puso el sello, es porque tú eres propiedad de Él. Pero eso significa que tú eres su propiedad tanto para lo bueno como para lo malo. ¿Se va a salvar al que tiene el sello o no se va a salvar? Eso depende de Dios. Pero lo que tenemos que estar en claro es que Dios es el que puede, así como salvarnos, también puede enviarnos al matadero, decía este pastor. Y cuando lo estaba escuchando, de hecho lo dijo en una clase, este, me quedé pensando, porque ciertamente, aunque no es una metáfora perfecta, ¿verdad? Porque no hay metáforas perfectas, sí nos pone a pensar en una verdad, y es que a nosotros no nos toca decir quién se va a salvar y quién no, ¿verdad? Eso solo le toca al que pagó el precio por la vida de nosotros, que es Dios. Pero lo que sí debemos tener en claro es que si la advertencia de la Biblia es que no nos descuidemos, que estemos firmes, eso significa que también el haberse alejado, habiendo estado en el redil, puede ser también, o también va a tener, más bien dicho, consecuencias en su día. Entonces, no sé si contesté la pregunta, hermana, otra vez. Yo, cuando me hacen preguntas, luego me extiendo más de la cuenta y a veces ya no sé si contesto la pregunta o no. Yo estoy muy agradecida, pastor. Me ha hecho alucinar, o sea,